El alfa más poderoso del mundo. El rey Dalton lo tenía todo: dinero, poder y un ejército que le temía. Pero dentro de su fortaleza era un hombre destrozado. Su único hijo, el futuro heredero, yacía moribundo, con la piel grisácea y el aliento cada vez más débil. 1000 sanadores, los mejores médicos, brujas y científicos que el dinero podía comprar, habían entrado en esa habitación y habían salido fracasados. Lo llamaron una maldición. Dijeron que el niño estaba condenado. Entonces llegó Eleyanena. No tenía título de medicina ni mochila y llevaba los zapatos pegados con cinta adhesiva. Los guardias se rieron de ella. Los médicos se burlaron de ella. Pero en el momento en que tocó al niño, ocurrió lo imposible. Esta es la historia de cómo una chica omega rechazada humilló a la élite mundial y puso de rodillas a un rey. La lluvia golpeaba contra el suelo y las ventanas de cristal del ático de la Torre Pinnacle. En el interior, el aire era estéril y olía a ozono y desesperación. No era solo un hogar, era una fortaleza, la sede del poder de la manada Obsidian, la dinastía de hombres lobo que gobernaba el hemisferio norte. Pero esa noche parecía un moralum. El rey Dalton estaba de pie junto a la ventana, con su reflejo fantasmal contra las luces tormentosas de la ciudad de Seattle. Era un hombre hecho para la guerra, con hombros anchos que tensaban su traje negro a medida, ojos del color del acero endurecido y una mandíbula que parecía tallada en granito. Pero las ojeras bajo esos ojos de acero contaban una historia diferente. No había dormido en 4 días. Majestad. Una voz suave y temblorosa rompió el silencio. Dalton no se volvió. Sabía quién era: el doctor Harris, el sanador jefe de los territorios occidentales, un hombre con 3 doctorados y un linaje de sanadores mágicos que se remontaba a 5 siglos atrás. Era el experto número 1000 en atravesar aquellas puertas dobles de caoba. «Hábleme», dijo Dalton con una voz grave y retumbante que hizo vibrar el pecho de todos los presentes en la sala. «Probamos el método de extracción lunar», balbuceó el doctor Harris, secándose el sudor de la frente calva con un pañuelo de seda. «Probamos con el lavado con nitrato de plata. Incluso intentamos unir su aura con un alfa sustituto para aumentar su vitalidad». Pero Dalton se giró lentamente, con un movimiento depredador. «Pero el lobo del chico lo rechaza todo», admitió el doctor Harris, mirando sus zapatos lustrados. «Es como si su espíritu interno estuviera dormido o ya se hubiera ido. Rey Dalton, lo siento, no hay nada más que la medicina moderna o la magia antigua puedan hacer. Debe prepararse para la transición final». Un jarrón de cristal se rompió al otro lado de la habitación. Dalton ni siquiera lo había tocado. La fuerza bruta de su aura alfa, encendida por la ira, había roto el cristal. Las enfermeras que estaban en la esquina gimieron y retrocedieron. «¡Fuera!», susurró Dalton. «Señor, si pudiera explicarle». «¡Fuera!». El rugido sacudió las paredes. El doctor Harris no necesitó que se lo repitieran. Recogió su equipo y huyó, casi tropezando con la gruesa alfombra persa. Dalton caminó hacia el centro de la habitación, donde había una enorme cama rodeada de monitores que emitían pitidos. En el centro de las sábanas de seda yacía un niño de solo 6 años. Parecía tan pequeño, con la piel pálida y translúcida, y la respiración superficial y entrecortada. El niño que solía correr por los jardines persiguiendo mariposas, ahora parecía una muñeca de porcelana rota durante el transporte. Dalton cayó de rodillas junto a la cama y tomó la mano fría y flácida de Leo entre las suyas. Enormes. El contraste era desgarrador. El rey de los alfas, el hombre que podía aplastar rocas con sus propias manos, era completamente impotente para salvar lo único que le importaba: Dalton. Una voz aguda llegó desde la puerta. Levantó la vista. Era Lydia, su ver y consejera jefe. Era hermosa, aguda y despiadada. Todo lo que una beta debe ser. Había estado gestionando la prensa, evitando que los rumores sobre la muerte de Air hicieran caer el valor bursátil de la manada. «El consejo exige una declaración», dijo Lydia, mirando su tableta. «Las acciones han caído un 40% desde que el Dr. Harris se marchó. Las manadas del sur están percibiendo debilidad.
Están moviendo tropas hacia la frontera. Dalton, tienes que nombrar a un nuevo heredero, un sobrino, un primo, alguien fuerte. Dalton se puso de pie, con el rostro endurecido en una máscara de fría furia. Mi hijo no está muerto, Lidia. Pero es como si lo estuviera. Lidia espetó, acercándose. Sé realista. 1000 sanadores. 1000. Si Eldor Ares no pudo curarlo, nadie podrá. Tú eres el rey alfa. No puedes dejar que tus emociones destruyan la manada. Tenemos que asegurar el linaje. Dalton agarró a Lidia por las solapas de su chaqueta y la empujó contra la pared. Sus ojos brillaron en rojo. Quemaré esta ciudad hasta reducirla a cenizas antes de reemplazar a mi hijo. Abre las puertas. Lidia jadeó en busca de aire. ¿Qué? ¿Abrir las puertas? Repitió Dalton soltándola. A todo el mundo. No solo a los sanadores certificados. No solo a las brujas de alta cuna. A todo el mundo. A los renegados, a los vagabundos, a las brujas de los bosques, a los herbolarios. No me importa si viven en una cloaca. Si alguien dice que puede salvarlo, déjalo entrar. Lidia se enderezó la chaqueta y lo miró con una mezcla de lástima e incredulidad. Estás desesperado, Dalton. Vas a dejar entrar a la escoria de la calle en la cima. Es una pesadilla para la seguridad. Es vergonzoso. No me importa la vergüenza, dijo Dalton, mirando a su hijo moribundo. Me importa encontrar una cura. Envía el decreto. Quien cure al príncipe obtendrá la mitad de mi fortuna y un asiento en la mesa alta. Cualquiera que me haga perder el tiempo, morirá. 2 días después, la cola fuera de la Torre Pinnacle se extendía a lo largo de 6 manzanas. Era un carnaval de desesperados y engañados. Había ancianos vendiendo aceite de serpiente en tarros de cristal, mujeres cantando en lenguas muertas y charlatanes con títulos falsos impresos en Internet. La promesa de la fortuna del rey había atraído a todos los estafadores del Estado. Al final de la cola se encontraba Eleyanena. No parecía una sanadora. Parecía que una ráfaga de viento podría derribarla. Llevaba una sudadera gris con capucha demasiado grande que había visto días mejores, vaqueros deshilachados y zapatillas unidas con cinta adhesiva plateada. Su cabello, una maraña desordenada de ondas castañas, estaba recogido en un moño suelto, y su cara estaba manchada de suciedad del viaje en metro. Era una omega, el rango más bajo en la sociedad de los hombres lobo. En el mundo moderno, los omegas solían ser los trabajadores, los limpiadores, los invisibles para los alfa de la alta sociedad. Pero Eleyanena estaba aún más abajo que eso. No pertenecía a ninguna manada. Era una renegada. Vivía en un apartamento en el sótano de los barrios bajos del Distrito Este y tenía 3 trabajos solo para poder pagar el ramen y la calefacción. Apretaba contra su pecho una pequeña bolsa de cuero gastada. Le temblaban las manos. No estaba allí por el dinero. Estaba allí porque lo había sentido. La atracción. Desde que era niña, Eleyanena tenía un secreto. Podía oler la enfermedad. No solo las infecciones, sino también lo incorrecto en la energía de un lobo. Lo veía como colores. Cuando vio la noticia sobre el príncipe, vio las imágenes en alta definición de su pálido rostro. No vio a un niño moribundo. Vio un color que reconoció, un color que sabía cómo curar. «Muévete, basura», gruñó un guardia de seguridad, empujando a la persona que tenía delante. La fila avanzaba muy lentamente. Cuando Eleyanena finalmente llegó a las pesadas puertas de hierro, el guardia, un tipo corpulento llamado Caillou, la miró de arriba abajo y se rió. «Te has equivocado, cariño. El comedor social está 3 manzanas más abajo». «Estoy aquí para ver al príncipe», dijo Eleyanena. Su voz era tranquila pero firme. Kyle resopló. «Mírate, eres una omega. Probablemente tengas pulgas». El rey dijo, «Sanadores, no mendigos». El rey dijo, «Cualquiera, buen», le corrigió Eleyanena, levantando la barbilla. «A menos que quieras ser tú quien le diga que rechazaste a la persona que podría haber salvado a su hijo». Kyle entrecerró los ojos. Se acercó, elevándose sobre ella, dejando que su aura resplandeciera para intimidarla. La mayoría de los omegas habrían gimiendo y se habrían rendido al instante.
Pero Yanena no se inmutó. Había pasado toda su vida siendo intimidada por hombres como él. Estaba harta de ello. «Déjala pasar, Kyle», dijo una voz. Era Lydia. Estaba de pie junto a la entrada con una carpeta en la mano, con aspecto agotado y molesto. Miró a Eleanor con total desdén. «Déjala entrar. El rey necesita ver lo peor para poder rendirse por fin. Deja que la rata callejera tenga su oportunidad». Kyle refunfuñó, pero se hizo a un lado. «Adelante, pero si ensucias las alfombras, tendrás que limpiarlo». Eleanor pasó junto a él, apretando con fuerza su bolsa. El trayecto en ascensor hasta el ático duró 1 minuto entero. Cuando se abrieron las puertas, la opulencia la golpeó como un golpe físico. Los suelos de mármol, el pan de oro del techo, el olor a colonia cara y miedo. La llevaron a la habitación del príncipe. Estaba abarrotada. Varios miembros de alto rango de la manada estaban de pie, susurrando. Dalton estaba sentado en una silla junto a la cama, con la cabeza entre las manos. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. «¿Nombre?», preguntó Lydia, haciendo clic con un bolígrafo. «Ellanena», dijo. «Solo Ellanena. Sin apellido, sin manada, solo Ellanena». Lydia se burló y escribió «Omega renegada» en su lista. «Muy bien, Ellanena. Tienes 5 minutos. No toques el equipo. No toques al rey. Y, por el amor de la diosa, no nos hagas perder el tiempo». Ellanena la ignoró. Se dirigió hacia la cama. A medida que se acercaba, el olor la golpeó. No era el olor de una enfermedad. Era el olor del conflicto. Miró al niño Leo. Para los médicos parecía que se estaba muriendo por un fallo orgánico. Pero Ellanena vio un vórtice giratorio de energía negra y verde neón alrededor de su pecho. «No está enfermo», dijo Ellanena en voz alta. La habitación se quedó en silencio. Dalton levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se fijaron en ella. Por un segundo, Ellanena se sintió como una presa atrapada en un foco. La intensidad de su mirada era aterradora. «¿Qué has dicho?», preguntó Dalton. «He dicho que no está enfermo», repitió Eleanor con voz firme. «Está luchando». El doctor Harris, que había vuelto para ver el espectáculo del fracaso de los plebeyos, se adelantó con una sonrisa burlona. «Disculpe, jovencita. He realizado todas las pruebas conocidas por la ciencia. Sus órganos están fallando. Es un colapso autoinmune sistémico. No insulte al rey con sus conjeturas sin fundamento». Ellanena se volvió hacia el médico. «Usted trató el cuerpo». No miró al lobo. Se volvió hacia Dalton. «¿Puedo tocarlo?». «No dejes que lo toque, Dalton», gritó Lydia. «Está sucia. Podría introducir bacterias». «Tócalo», ordenó Dalton con la mirada, sin apartar los ojos del rostro de Ellanena. Eleanor respiró hondo. Metió la mano en su bolsa de cuero y sacó un sencillo manojo de hierbas secas, hoja de plata y raíz de solanácea, atadas con un hilo de lana cruda. Hierbas comunes para esta gente, medicina para ella. No se las dio al niño. Simplemente aplastó las hierbas en su mano, liberando un aroma picante y terroso, y presionó su palma contra el pecho del niño, justo sobre su corazón. «¿Qué está haciendo?». «¡Eso es brujería!», gritó un guardia, buscando su arma. «Espera», ladró Dalton. Ellanena cerró los ojos, empujó su propia energía, su suave energía omega curativa, hacia el niño. No estaba tratando de curar una enfermedad, estaba tratando de salvar una brecha. Ya había visto esto antes en los barrios marginales. Ocurría cuando el lobo de un niño era demasiado fuerte para su cuerpo humano e intentaba emerger demasiado pronto. Los médicos lo trataban como un rechazo y suprimían al lobo con medicamentos. Eso lo estaba matando. «Tienes que despertar, pequeño lobo», susurró. «No luches contra el cuerpo. Úsalo». Sintió una chispa y luego una sacudida. De repente, los monitores de la pared comenzaron a pitar frenéticamente. La frecuencia cardíaca, que estaba plana, se disparó. «¡Sus signos vitales!», exclamó el doctor Harris, mirando la pantalla. «La frecuencia cardíaca está aumentando. La saturación de oxígeno se está normalizando». Ellanena mantuvo la mano sobre su pecho, con gotas de sudor en la frente. Era agotador. Estaba vertiendo su propia fuerza vital en él para estabilizar la conexión.
Mamá. La palabra fue un pequeño susurro ronco. Todos se quedaron paralizados. Leo abrió los ojos. El gris apagado había desaparecido, sustituido por un ámbar brillante y vibrante, el color de un lobo sano. Respiró hondo, y su pecho subió y bajó con fuerza contra la mano de Eleyanena. Ella se apartó, tambaleándose ligeramente por el agotamiento. Dalton se acercó en un instante, pero no para sujetarla. Corrió hacia la cama, cogió a su hijo en brazos y enterró la cara en el cuello del niño. ¡Leo!, exclamó Dalton entre lágrimas que finalmente brotaron de su máscara de hierro. Leo, estoy aquí, tengo hambre, papá, murmuró Leo. La habitación se sumió en el caos. Los médicos gritaban. Los guardias bajaban sus armas conmocionados y Lidia dejó caer su portapapeles. Eleyanena se quedó de pie en las sombras, apoyada contra la pared para no desmayarse. Lo había conseguido. Lo había salvado. Dalton se dio la vuelta, con su hijo todavía en brazos. Miró al otro lado de la habitación, más allá de los médicos, más allá de su asesor, directamente a la chica de la sudadera sucia y los zapatos con cinta adhesiva. La expresión de su rostro no era solo gratitud, era asombro y algo más. Posesión. ¿Quién eres?, preguntó Dalton, con la voz temblorosa por la emoción. Eleyanena se enderezó y se limpió las manos en los vaqueros. Solo soy la chica a la que dejaste entrar cuando todos los demás fracasaron. Se dio la vuelta para marcharse. Había hecho lo que había venido a hacer, pero antes de que pudiera dar un paso, la sala cambió. «Detenedla», ordenó Dalton. «No se va a marchar. Cerrad las puertas». Los guardias bloquearon la salida. Eleyanena se dio la vuelta, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de ella. «Yo lo curé». «¿Dijiste que podía irme?», dije. «Dije que la persona que lo curó se ganaba un sitio en mi mesa». Dalton se acercó lentamente a ella, con el niño sano en brazos. «No vas a volver a las calles, Eleyanena. Te acabas de convertir en la persona más importante de esta manada». La puerta de la suite de invitados se cerró con un pesado cerrojo magnético. Eleyanena se quedó en el centro de la habitación, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. La habitación era más grande que todo su edificio de apartamentos. Tenía un balcón con vistas a la ciudad, un cuarto de baño con una bañera del tamaño de una piscina y un armario lleno de ropa que no se atrevía a tocar. Pero seguía siendo una jaula. Hacía una hora había salvado el aire del trono de Obsidian. Ahora era una prisionera. Dalton había afirmado que era para protegerla, pero Eleyanena sabía que no era así. Los alfas como Dalton no hacían regalos, adquirían activos, y ella era el nuevo activo. Se acercó a la ventana y apoyó la mano contra el cristal. Abajo, la lluvia seguía cayendo sobre las calles a las que pertenecía. Debería estar allí abajo, contando las propinas del restaurante y no atrapada en una fortaleza a la altura de las nubes. La puerta pitó y se abrió. No era el rey, era Lidia. La mujer beta entró como si fuera la dueña del aire de la habitación. Se había cambiado y llevaba un elegante vestido carmesí, y sus tacones resonaban agresivamente en el suelo de mármol. Llevaba una copa de vino en una mano y una chequera en la otra. «Dejemos el teatro», dijo Lidia, lanzando la chequera sobre el edredón de terciopelo de la cama. «Sé reconocer una estafa cuando la veo». Eleyanena se giró, cruzando los brazos sobre su sudadera con capucha extra grande. No era una estafa. «Por favor», se burló Lidia, dando un sorbo al vino. «Eres una omega, una renegada. Probablemente tengas alguna abuela bruja que te enseñó un truco estimulante temporal. Has drogado al chico. En una hora se derrumbará y tú estarás a medio camino de México con el dinero del rey. Así que este es el trato. Te extiendo un cheque por $50,000. Firmas un acuerdo de confidencialidad y te vas ahora mismo, antes de que el rey se dé cuenta de que le han engañado». Eleyanena miró la chequera. $50,000. Eso eran 10 años de alquiler. Era la libertad. Podría abandonar la ciudad, irse a algún lugar cálido, donde a nadie le importaran los rangos de los lobos. Pero entonces recordó los ojos del niño. Amber aterrorizada luchando. «No puedo irme», dijo Eleyanena en voz baja. «Su lobo está despierto,
pero la conexión es frágil. Si me voy ahora, la conmoción podría matarlo. El rostro de Lidia se torció en un gruñido. Se acercó, invadiendo el espacio personal de Eleyanena. Escúchame, rata de alcantarilla. ¿Crees que puedes manipular al rey Dalton? Se come a gente como tú para desayunar. Si le haces daño a ese chico, ya basta. La voz grave provenía de la puerta. Dalton estaba allí, apoyado contra el marco. Se había quitado la chaqueta del traje, tenía la camisa blanca desabrochada en la parte superior y las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos. Parecía agotado, pero sus ojos eran afilados como cuchillas. Lidia se tensó al instante, pasando de agresora a consejera sumisa. Dalton solo la estaba investigando, asegurándome de que sus intenciones son puras. «Vete, Lidia», dijo Dalton con calma. «¡Fuera!». Lidia lanzó una última mirada venenosa a Eleyanena y salió de la habitación. La puerta se cerró de nuevo. Ahora solo quedaban Eleyanena y el rey. El aire de la habitación se volvió pesado, cargado con la inmensa presión de su aura alfa. Eleyanena luchó contra el impulso de inclinar el cuello en señal de sumisión. Se mordió el interior de la mejilla hasta sentir el sabor del cobre, obligándose a mantener la mirada fija en él. Dalton se acercó a ella. No se detuvo hasta que estuvo a 30 centímetros de distancia. Olía a madera de cedro mojada por la lluvia y a poder bruto. «¿Quién te ha enviado?», preguntó en voz baja. «Nadie», respondió Eleyanena. «Una omega cualquiera entra por la calle, pasa por alto a 1000 profesionales médicos cualificados y cura una maldición genérica con un puñado de hierbas». Dalton ladeó la cabeza. «¿Crees que soy estúpido, Elena?». «Creo que eres arrogante», replicó ella. Dalton arqueó las cejas. Nadie le hablaba así, no si querían conservar la lengua. «Creo», continuó Eleyanena con voz temblorosa, pero decidida, «que tú y tus médicos estáis tan obsesionados con la ciencia y el estatus que habéis olvidado lo que somos. Somos lobos, Dalton. Tu hijo no estaba enfermo por un virus, estaba solo. Su lobo intentaba salir, pero su cuerpo estaba demasiado débil porque es un lobo. Un lobo necesita la conexión con la manada para sobrevivir a la primera transformación. Él no la sentía. El rostro de Dalton se ensombreció. Tiene una manada, me tiene a mí, tiene un rey. Eleyanena lo corrigió. Necesita un padre que no tema que muera. Dalton extendió la mano y le rodeó el cuello con el brazo. No apretó, pero la amenaza estaba ahí. Su pulgar rozó el pulso de ella, que latía como un pájaro atrapado. «Cuidado», susurró. «Tú lo salvaste, así que te debo una. Pero no te atrevas a juzgarme». De repente, un grito desgarrador resonó en el pasillo. Dalton la soltó al instante y se dio la vuelta. «Leo». Salió corriendo de la habitación. Eleyanena no lo dudó. Corrió tras él, irrumpieron en la habitación del príncipe. Las enfermeras estaban acorraladas contra la pared, temblando. Leo estaba sentado en la cama, agitando los ojos, que brillaban con un color ámbar salvaje, con las garras alargadas y destrozando las sábanas de seda. Gruñía con un sonido salvaje y confuso. «¡Papá!», gritó Leo, pero cuando Dalton intentó cogerlo, el niño le gruñó. No lo reconocía. «¡Sujétenlo!», gritó el doctor Agis desde la esquina, con una jeringa en la mano. «Está teniendo un brote psicótico. Tenemos que sedarlo». «No», gritó Eleyanena, empujando a Dalton. «¡Sáquenla de aquí!», gritó el doctor Aris. «¡Seguridad!». Eleyanena ignoró a los guardias, saltó sobre la cama. No agarró a Leo, no intentó sujetarlo, simplemente se arrodilló, bajó la cabeza y dejó escapar un suave gemido. Era un sonido omega, un sonido de consuelo, de seguridad, de sumisión. Leo se quedó paralizado, con sus ojos salvajes fijos en Eleyanena. Ella se arrastró lentamente hacia adelante, extendiendo la mano con la palma hacia arriba. «Estoy aquí, pequeño lobo. Estás a salvo. La tormenta ha pasado». Leo parpadeó. El ámbar brillante volvió a su color avellana normal. Las garras se retrajeron. Miró las sábanas destrozadas, luego a Eleyanena y, por último, a su padre. «Eleyanena»,
susurró Leo. Estoy aquí, le tranquilizó ella, abrazándolo. El niño se derrumbó contra ella, sollozando en su sudadera. Dalton se quedó de pie al pie de la cama, con el pecho agitado. Miró la jeringa en la mano del doctor Harris, luego a Eleyanena meciendo a su hijo. Se volvió hacia el médico. Si vuelves a acercarle una aguja, te cortaré las manos. El doctor Harris palideció y retrocedió. Dalton miró a Eleyanena. La sospecha en sus ojos había desaparecido, sustituida por una aterradora comprensión. La necesitaba. La vida de su hijo estaba ligada a esta extraña y desafiante chica con zapatos pegados con cinta adhesiva. «Quédate», dijo Dalton, con una voz que no admitía réplica. «Duerme aquí esta noche con él». Eleanor levantó la vista. «Necesito ropa limpia y mi propio cepillo de dientes». Por primera vez en años, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Dalton. «Te compraré una fábrica de cepillos de dientes si lo mantienes con vida». Pasaron 3 semanas. La torre Pinnacle había cambiado. El silencio estéril se rompió con el sonido de las risas. Leo se estaba recuperando a un ritmo milagroso. Había ganado peso, recuperado el color y seguía a Eleyanena como un patito. Eleyanena, sin embargo, estaba pasando apuros. Le habían dado un armario lleno de ropa de diseño, sedas, cachemira, vaqueros a medida, pero se sentía como una impostora. El personal la trataba con una mezcla de miedo y resentimiento. Para ellos era la cazafortunas Omega que había hechizado al rey. «Esta noche es la gala del equinoccio», anunció Lidia una mañana, dejando caer una bolsa de ropa sobre la cama de Eleyanena. «El rey requiere tu presencia». Eleanor estaba sentada en el suelo jugando a un juego de mesa con Leo. Levantó la vista. «No voy a fiestas. Haz lo que dice el rey», respondió Lidia con frialdad. «Vendrá todo el consejo. Estarán allí los alfas de las manadas del sur y del este. Dalton necesita demostrar que el aire es saludable y que los rumores sobre una cura para las brujas son falsos. Tú eres la prueba. No soy un trofeo», espetó Eleyanena. «No». Lidia se inclinó y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Eres un lastre, y esta noche todo el mundo verá lo fuera del lugar que estás. Intenta no usar el tenedor equivocado». Esa noche, Eleyanena se plantó delante del espejo. El vestido que Dalton había elegido, o que había encargado a un estilista que eligiera, era impresionante. Era de terciopelo azul medianoche oscuro, que se ceñía a sus curvas y se ensanchaba en los pies. Tenía una abertura en el muslo y la espalda descubierta. Llevaba el pelo peinado con ondas brillantes y el maquillaje cubría las ojeras. Parecía una reina. Se sentía como una impostora. «Estás guapa, Eleyanena», dijo Leo desde la puerta. Llevaba un esmoquín diminuto. Eleyanena sonrió y la tensión se alivió ligeramente. «Estás guapísimo, Leo, listo para enfrentarte a los lobos». «Mientras tú estés ahí», dijo él, tomándole la mano. Cuando bajaron la gran escalera hacia el salón de baile, la música se detuvo. 500 cabezas se volvieron. La sala estaba llena de los hombres lobo más poderosos del mundo. Alfas con esmoquín, lunas con diamantes. El aroma del poder era abrumador, una mezcla de almizcle y ozono que mareaba a Eleyanena. Dalton estaba al pie de la escalera. Llevaba un esmoquín de terciopelo negro que combinaba perfectamente con el vestido de ella. Era una declaración, una afirmación pública. Le tendió la mano. «Respira», le susurró mientras ella la tomaba. «Si alguien te mira mal, haré que lo saquen de aquí». «Puedo librar mis propias batallas», le susurró Eleyanena. «Lo sé», dijo Dalton, oscureciendo la mirada. «Eso es lo que me preocupa». Se abrieron paso entre la multitud. Dalton la presentó simplemente como Eleanor, la sanadora real. No mencionó su rango. No mencionó que no pertenecía a ninguna manada. Pero los olfateos de los demás invitados le indicaron que lo sabían. Omega, renegada, basura. «Vaya, vaya». Una voz atronadora interrumpió la charla cortés. Un hombre corpulento, con una espesa barba y una cicatriz que le recorría el ojo izquierdo, se acercó a ellos. Lo flanqueaban 2 guardias que parecían más bien verdugos. «El rey Bulov», dijo Dalton con tono gélido. Volkov era el alfa de la manada Sangre de Hierro del Este,
un rival brutal que llevaba años intentando anexionar el territorio de Dalton. Dalton, Bulov sonrió, dejando al descubierto sus dientes con fundas de oro. He oído que el cachorro estaba al borde de la muerte, pero aquí está. Bulov miró a Leo, luego sus ojos se deslizaron hacia Eleyanena. Olfateó ruidosamente, un gesto insultante. Y esta debe de ser la milagrosa. Bulov se rió. Huele a agua sucia y basura callejera. ¿Es tu nueva mascota, Dalton? No sabía que te gustaran las chicas de los barrios bajos. La sala quedó en silencio. Dalton gruñó desde lo más profundo de su pecho. Sus garras comenzaron a extenderse, pero antes de que pudiera lanzarse, Eleyanena dio un paso adelante. No se acobardó, no bajó la mirada. Miró a Bulov directamente a los ojos. Puede que huela a la calle, dijo Eleyanena, con voz clara y resonante en la sala silenciosa. Pero al menos no huelo a lobo podrido, España. La sonrisa de Bulov se desvaneció. ¿Qué has dicho, chica? Eleyanena dio un paso más hacia él, con la nariz temblando. El aroma que había detectado antes, el olor débil, nauseabundo y dulce que había olido en el cuerpo moribundo de Leo semanas atrás, estaba allí. Más fuerte. Lobo España, repitió Eleanor. Concretamente, la variedad púrpura que crecía en el suelo volcánico del este. Es un veneno lento. Imita el fallo autoinmune. No mata rápidamente. Hace sufrir a la víctima. Señaló con un dedo bien cuidado el bolsillo del pecho de Bulov. Llevas contigo un frasco del antídoto. Puedo olerlo. Huele a azufre y a culpa. La multitud jadeó. Acusar a un rey alfa de envenenar a una niña era un acto de guerra. Está mintiendo. Bulov rugió, con el rostro poniéndose morado. Es una omega loca. Dalton, controla tus impulsos antes de que le arranque la garganta. Vacía tus bolsillos, Bulov, dijo Dalton en voz baja. Lo ideal habría sido que se enfadara con Eleyanena por su arrebato, pero confiaba en sus instintos. Había visto de lo que era capaz. No lo haré. Dalton se movió más rápido de lo que el ojo podía seguir. En un movimiento borroso, inmovilizó a Bulov contra una columna de mármol y metió la mano en el bolsillo del esmoquín del rey rival. Sacó un pequeño frasco de plata. Dalton lo descorchó. El olor a azufre llenó el aire. Eleyanena se acercó a ellos. Cogió el frasco de Dalton, mojó el dedo en él y probó una gota. Lo escupió inmediatamente. Es el neutralizador, lo confirmó. Envenenaste a tu hijo, Dalton. Quería que Leo muriera lentamente para que la manada Obsidian pareciera débil y así poder invadirla. Bulov se resistió, pero el agarre de Dalton era de hierro. ¿Es eso cierto?, rugió Dalton, con su voz alfa, haciendo temblar las lámparas de araña. Solo era política, escupió Bulov. El chico era débil. No merecía el trono. ¡Crack! Dalton rompió el brazo de Bulov como si fuera una ramita. El rey rival gritó. ¡Guardias!, ladró Dalton. Llevadlo a las mazmorras y movilizad al ejército. Esta noche tomaremos el este. Mientras los guardias se llevaban a Bulov, que gritaba, el salón de baile se sumió en el caos. Pero Dalton no se movió. Se volvió hacia Eleyanena. Ella estaba allí de pie, temblando ligeramente por la adrenalina, con su vestido de terciopelo azul, en contraste con la violencia que acababa de ocurrir. Acababa de iniciar una guerra y había salvado a su hijo de nuevo. Dalton extendió la mano y le acarició la cara. Por un momento la habitación desapareció. «Posees un poder que no comprendo», susurró Dalton. «Hueles la verdad». «Es una maldición», dijo Eleyanena con los ojos llorosos. «Veo la podredumbre en todos». «¿La ves en mí?», preguntó Dalton, acariciándole el labio inferior con el pulgar. El Eleyanena lo miró a los ojos de acero. «No», susurró, «veo dolor y fuego». Dalton se inclinó con una intención clara. Iba a besarla allí mismo, delante del consejo, las cámaras y el mundo. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, un aplauso lento resonó desde el balcón de arriba. Levantaron la vista. De pie en el entresuelo, mirando hacia abajo con una sonrisa serena y aterradora, había una mujer. Vestía de blanco de pies a cabeza. Tenía el pelo rubio platino y los ojos de un azul lechoso y escalofriante. «¡Bravo!», dijo la mujer. Su voz era melodiosa, pero fría como el hielo.
Una actuación realmente conmovedora. Pero me temo, Ray Dalton, que tienes algo que me pertenece. Dalton se tensó y se colocó delante de Eleanor para protegerla. ¿Quién eres? La mujer señaló con un dedo enguantado directamente a él y la nena. Soy su madre. La mujer sonrió. Y he venido a llevarme a mi hija de vuelta a la aquelarre. Elisea nena se quedó paralizada. Yo soy huérfana. Mi madre murió cuando yo era un bebé. Oh, querida. La mujer se rió suavemente. Eso es lo que te dijeron para mantener tus poderes latentes. No eres solo una loba, nena. Eres la última de los Moonsers y tenemos trabajo que hacer. El silencio en el salón de baile era absoluto. 500 de los depredadores más peligrosos del mundo se quedaron paralizados, mirando a la mujer de blanco en el balcón. Dalton empujó a Eleanor detrás de él, con el cuerpo vibrando con un gruñido bajo y amenazador. El aire a su alrededor brillaba con el calor, la manifestación física de su aura alfa. Pero la mujer que se hacía llamar madre de Eleanor no se inmutó. Bajó las escaleras, no caminando, sino deslizándose, con los pies apenas tocando el mármol. No te acerques, ordenó Dalton. Un paso más y no dudaré en matarte, sin importar quién digas que eres. La mujer se detuvo a 3 pasos del final. Sonrió, un gesto que no llegó a sus fríos ojos lechosos. Soy celeste, y no puedes matar lo que no entiendes, Ray Dalton. Tus garras están hechas para desgarrar carne. Mi poder deshace la realidad. Está mintiendo, susurró Eleanor, asomándose por detrás de la ancha espalda de Dalton. Mi madre era camarera. Murió en un accidente de coche cuando yo tenía 2 años. Vi el informe policial. Una invención, dijo Celeste con desdén, inventada por el Consejo para ocultarte. Verás, Eleanor, tú no eres una omega, eres una quimera, una anomalía genética que se produce una vez cada 1000 años. Mitad lobo alfa, mitad bruja superior. Las llamamos cantantes de la luna. Celeste levantó una mano. Las luces del salón de baile parpadearon y se apagaron, sumiendo la sala en la oscuridad, salvo por la luz azul fantasmal que emanaba de sus palmas. Las cantantes de la luna tienen el poder de manipular la fuerza vital, continuó Celeste, con su voz resonando por todas partes a la vez. Curaste al chico no con medicina, sino uniendo su alma a su cuerpo con tu propio espíritu. Pero ese poder pertenece a la aquelarre. Es hora de volver a casa. No voy a ir a ningún sitio contigo, dijo Eleanor, con voz temblorosa pero firme. Agarró a Dalton por el brazo. Mi lugar está aquí. Dalton la miró con expresión feroz. Ella se queda. Celeste suspiró, con aire aburrido. Esperaba evitar un lío, pero los alfas siempre son tan tercos. Chasqueó los dedos al instante. Todos los hombres lobo de la sala, excepto Dalton y Eleanor, cayeron de rodillas, agarrándose la cabeza con agonía. Gritos agudos llenaron el aire. Leo, que estaba de pie cerca de la mesa del buffet con una enfermera, cayó al suelo retorciéndose. ¡Leo!, gritó Dalton, dividido entre proteger a Eleanor y correr hacia su hijo. Es un hechizo de resonancia sónica, explicó Celeste con calma por encima de los gritos. Ata el oído sensible de los lobos. En 1 minuto más, sus tímpanos estallarán. En 5 minutos, sus cerebros se licuarán, incluidos los de tus hijos. Dalton rugió con furia y se abalanzó sobre Celeste. Se movió más rápido que el sonido, con las garras apuntando a su garganta. Pero antes de que pudiera tocarla, una pared invisible de fuerza lo golpeó. Fue lanzado hacia atrás, estrellándose contra la pesada mesa de roble del banquete, astillando la madera y rompiendo el cristal. Dalton sacudió la cabeza, aturdido, e intentó levantarse, pero el peso invisible lo inmovilizó en el suelo. Por primera vez en su vida, el rey alfa estaba indefenso. «¡Basta!», gritó Eleanor, corriendo hacia Celeste. «Deja de hacerles daño. Toma una decisión, hija», dijo Celeste con frialdad. «Ven conmigo. Sométete voluntariamente a la aquelarre y los liberaré. Si te niegas, mataré al heredero y a todos los alfas de esta sala». Eleanor miró a Leo. Al chico le empezaba a sangrar la nariz. Gritaba su nombre con dolor.
Miró a Dalton, que luchaba contra la gravedad mágica, con los ojos ardientes de desesperación. No, Eleanor, dijo Dalton con voz entrecortada, con sangre goteando de su boca. No vayas con ella. Eleanor miró a Celeste. Si voy, los dejarás en paz para siempre. Te doy mi palabra. Celeste sonrió. Leonor, no lo hagas, rugió Dalton, con la voz quebrada. Ella nena se volvió hacia Dalton. Las lágrimas le corrían por la cara, arruinando su maquillaje. Pero le ofreció una sonrisa triste y quebrada. Él necesita crecer, Dalton. Necesita vivir. Yo solo soy una chica de la calle. Él es el rey. Eres mi compañera, gritó Dalton. La confesión flotaba en el aire, pesada e innegable. El corazón de nena dio un vuelco. Lo había sentido, la atracción, la electricidad, pero oírselo decir la destrozó. Ella era su compañera predestinada y estaba a punto de dejarlo. Adiós, Dalton, susurró. Se acercó a Celeste. Me rindo, dijo Celeste, poniendo una mano sobre el hombro de nena. Buena chica. Con un movimiento de su mano, el hechizo se rompió. Los lobos jadeaban, la presión se aliviaba. Leo se quedó flácido, inconsciente, pero vivo. Dalton se puso en pie a toda prisa y se lanzó al otro lado de la habitación. Eleanor. Pero era demasiado tarde. Celeste y Eleanor se disolvieron en un remolino de niebla blanca y desaparecieron en el aire nocturno. Dalton golpeó el espacio vacío, sus garras desgarrando nada más que humo. Cayó de rodillas en el lugar donde ella había estado, echó la cabeza hacia atrás y soltó un aullido de agonía tan profundo que las ventanas de cristal de la Torre Pinnacle se hicieron añicos y llovió fragmentos sobre la ciudad. La semana que siguió a la gala del equinoccio fue la más oscura en la historia de la manada Obsidian. La Torre Pinnacle ya no era un hogar, era una sala de guerra. Dalton no había dormido, no había comido, caminaba de un lado a otro por las ruinas del salón de baile que se negaba a limpiar. Seguía el débil aroma persistente de ozono y vainilla que nena había dejado atrás, aterrorizado de que, si salía de la habitación, el aroma se desvaneciera y ella se fuera para siempre. Era un hombre desquiciado. Su beta, Lydia, intentaba mantener el orden, pero le tenía pánico. Todo el mundo lo estaba. Dalton había movilizado a todo el ejército del norte. Los helicópteros sobrevolaban la ciudad las 24 horas del día. Se instalaron puestos de control en todas las autopistas. Había declarado la ley marcial en la comunidad sobrenatural. Todos los brujos, hechiceros y adivinos fueron llevados a interrogatorio. Majestad. Lydia se acercó a él con cautela. Llevaba una tableta. El consejo amenaza con intervenir. Dicen que está desestabilizando la economía. Dicen que está comprometiendo a la manada por una sola omega. Dalton dejó de dar vueltas. Se volvió hacia Lydia. Tenía los ojos inyectados en sangre, la cara sin afeitar y la camisa rota. Parecía una bestia con piel humana. No es una omega, dijo Dalton, con voz ronca y susurrante. Es mi reina, y si al consejo le molesta cómo la busco, dígales que vengan aquí. Colgaré sus cabezas en las puertas. Lydia tragó saliva. Vio una oportunidad. Con la marcha de nena, el puesto junto al rey volvía a estar vacante. Dalton, tienes que ser racional. La mujer celeste era poderosa. Quizá nena se haya ido para siempre. Tienes un heredero que criar. Leo necesita una madre, no un fantasma. Se acercó y le puso una mano en el brazo. Yo estoy aquí. Siempre he estado aquí. Dalton miró su mano sobre su brazo como si fuera un insecto venenoso. Leo no ha dicho ni una palabra desde que ella se fue. Dalton dijo que se sienta junto a la ventana y espera. ¿Sabes por qué? Porque ella lo salvó. Tú querías dejarlo morir. La llamaste basura. Dalton agarró la muñeca de Lydia y le quitó la mano. Haz las maletas, Lydia. ¿Qué? Jadeó Lydia. Te despojo de tu rango. Estás desterrada de la manada Obsidian. Si te veo en esta ciudad al atardecer, te mataré yo mismo. No puedes hacer eso. Soy tu beta. Yo soy el rey. Dalton rugió. El sonido sacudió los cimientos de la torre. Vete. Lydia huyó sollozando. Dalton no la vio marcharse. Volvió a la ventana y se quedó mirando el horizonte gris y lluvioso.
¿Dónde estás? Proyectó sus pensamientos, empujándolos a través del vínculo de pareja. Normalmente, si se reclamaba de una pareja, el vínculo era como una línea telefónica clara. Pero como no habían completado la ceremonia de marcado, la línea era borrosa, llena de estática. Dalton se quedó paralizado. Era débil, un susurro en el fondo de su mente. Eleanor pensó, agarrando el alféizar de la ventana hasta que la piedra se agrietó. Eleanor, dime dónde estás. Frío, llegó su voz, distorsionada por el dolor. Paredes blancas, nieve debajo, la conexión se cortó. Debajo de la nieve, murmuró Dalton. Corrió hacia la mesa del mapa táctico en el centro de la habitación. Barrió los papeles inútiles al suelo y miró el mapa topográfico del continente. Paredes blancas, nieve debajo. Miró la frontera norte, más allá de los territorios civilizados, hacia el páramo helado. Había una leyenda sobre un antiguo búnker de antes de la guerra enterrado en lo profundo de los glaciares, un lugar donde el gobierno solía experimentar con seres sobrenaturales durante la Guerra Fría. El Zenith, se dio cuenta Dalton. Pulsó el botón del intercomunicador. Preparen la nave de transporte. Sé dónde está. Mientras tanto, a 3.000 millas de distancia, Eleyanena gritaba. Estaba atada a una silla metálica en una habitación completamente blanca. Tenía cables conectados a las sienes, el pecho y las muñecas. Celeste estaba detrás de una mampara de cristal, tomando notas en un blog. Una vez más, Celeste dio una orden por el micrófono. Un científico con bata de laboratorio giró un dial. Una descarga eléctrica recorrió el cuerpo de Eleyanena. No era electricidad normal. Era energía mágica diseñada para forzar a su lobo interior a salir a la superficie violentamente. Eleyanena se convulsionó arqueando la espalda. Su visión se volvió blanca. Sintió que sus huesos intentaban cambiar, pero los grilletes de plata en sus muñecas impedían la transformación, causándole un dolor insoportable. Por favor, jadeó Eleyanena cuando la corriente se detuvo. Se desplomó hacia adelante, con el sudor goteando de su nariz. ¿Por qué haces esto? Celeste entró en la habitación. Lucía impecable, ajena a la brutalidad de la tortura. Porque eres una batería, Eleyanena, dijo Celeste, levantándole la barbilla con un dedo frío. Las cantantes de la luna no están destinadas a vivir vidas felices con sus parejas alfa. Estamos destinadas a ser armas. Tu energía, la energía que curó al niño, también puede invertirse. Puede matar. No lo haré. No mataré por ti. Eleanor escupió sangre mezclada con saliva. Lo harás, dijo Celeste con tono tranquilizador. Estamos extrayendo tu esencia para construir una bomba. Una bomba biológica que solo ataca al gen alfa. Cuando hayamos terminado, no habrá más alfas. No habrá más reyes como Dalton intimidando al mundo. Solo equilibrio. Eso no es equilibrio. Eleyanena jadeó. Eso es genocidio. Semántica. Celeste miró su reloj. Descansa ahora. Comenzaremos la fase de extracción en 1 hora. Será doloroso. La mayoría no sobrevive. Pero no te preocupes si mueres. Simplemente te clonaremos a partir de las muestras de tejido. Celeste se dio la vuelta para marcharse. Él viene, susurró Eleyanena. Celeste se detuvo en la puerta. Miró hacia atrás, divertida. Dalton, él es un perro. Olfateará, ladrará un poco y luego encontrará un hueso nuevo. Nadie encuentra el cenit. Está protegido por una magia que ha perdurado durante 500 años. No es un perro, dijo Elena levantando la cabeza, con los ojos brillando con un peligroso destello violeta. No es el ámbar de un lobo, sino el color de la luna. Es un rey y va a reducir este lugar a cenizas. Como si fuera una señal, un profundo y rítmico sonido sordo comenzó a vibrar a través de las gruesas paredes de hormigón. Se hizo más fuerte. ¡Boom, boom, boom! Las luces del laboratorio parpadearon. Celeste frunció el ceño, miró hacia el techo. ¡Boom! Una explosión sacudió las instalaciones, derribando al científico. El polvo llovía desde el techo. Las alarmas comenzaron a sonar. Las luces rojas parpadeaban. ¡Informe!, gritó Celeste por su comunicador de muñeca. ¡Brecha!, gritó una voz aterrada por encima del ruido estático.
Sector 4, el techo ha desaparecido. Cayeron del cielo. Es la manada Obsidian. Lo han hecho. La voz se vio interrumpida por el sonido aterrador y distintivo del rugido de un lobo, seguido del desgarro húmedo de la carne. El Leyanena se rió. Era un sonido débil y quebrado, pero triunfante. «Te lo dije», susurró. El rostro de Celeste se retorció en una gran ira. Sacó una daga de obsidiana dentada de su cinturón y marchó hacia el Leyanena. «Si yo no puedo tener tu poder, nadie lo tendrá». Levantó la daga, apuntando al corazón de Eleyanena. La puerta de acero del laboratorio explotó hacia adentro. No solo se abrió, se desprendió de sus bisagras y voló por la habitación, incrustándose en la pared del fondo y aplastando al científico. De pie en la puerta llena de humo, había un monstruo. Dalton estaba en su forma híbrida, medía 2 metros, estaba cubierto de pelo, tenía garras del tamaño de cuchillos de carnicero y sus ojos ardían en rojo. Estaba cubierto de la sangre de los guardias que había matado para llegar hasta allí. Miró a Eleyanena, atada a la silla, sangrando y débil. Luego miró a Celeste, que sostenía el cuchillo. El sonido que salió de él no era humano. Era el sonido de un dios declarando el fin del mundo. «¡Aléjate de ella!», gruñó Dalton, con la voz distorsionada por sus cuerdas vocales cambiantes. Celeste se dio la vuelta y levantó las manos para lanzar un hechizo. «¡Muere!». Le lanzó un rayo verde. Dalton no lo esquivó. Recibió el golpe en el pecho. Su pelaje se chamuscó, su piel se quemó, pero su impulso no se detuvo. Atravesó la magia como un tanque atraviesa una telaraña. Se abalanzó sobre Celeste, inmovilizándola en el suelo. Le rodeó el cuello con la mano, interrumpiendo su conjuro. «¡Has herido a mi compañera!», le gruñó Dalton a la cara. «¡Hazlo!», exclamó Celeste, sonriendo maniáticamente. «¡Mátame!». La bomba ya está armada. En el momento en que mi corazón se detenga, la instalación se autodestruirá. Nos enterrarás a todos». Dalton dudó. Miró a Eleyanena. «¿Dalton?», gritó Eleyanena. «El temporizador. Mira la consola». En la pared había comenzado una cuenta atrás digital. 0059-0058. Dalton volvió a mirar a Celeste. «¿Crees que me da miedo la muerte?». La apretó. Se oyó un crujido repugnante. Celeste se quedó flácida. La cuenta atrás se aceleró. 0030 y 29. Dalton soltó el cuerpo y corrió hacia Eleyanena. Le arrancó las esposas plateadas de las muñecas como si fueran de papel. Ella cayó en sus brazos, sollozando. «Has venido», lloró. «De verdad has venido. Te lo dije». Él gruñó y le levantó en brazos. «Quemaría el mundo por ti. Tenemos 20 segundos». Eleyanena gritó. «No podemos llegar a la superficie». Dalton miró a su alrededor. No había salida. El hueco del ascensor estaba destruido. Las escaleras estaban bloqueadas. Estaban atrapados en las entrañas de una bomba. Miró a Eleyanena. Sus ojos se suavizaron. El rojo se desvaneció hasta convertirse en gris acero. «¿Confías en mí?». «Sí», dijo ella sin dudar. «Aguanta la respiración». Dalton corrió, pero no hacia la salida. Corrió hacia el conducto de ventilación que conducía a las profundidades del agua glacial que enfriaba la instalación. 0013-002. Abrió la puerta de una patada y saltó al oscuro y helado abismo, justo cuando el mundo sobre ellos se convertía en fuego. El río glacial era una garganta negra y violenta que los tragó por completo. Dalton envolvió a Eleyanena con sus enormes brazos, protegiéndola mientras los escombros del búnker Zenith, que había explotado, llovían como meteoritos sobre el agua helada. La corriente era brutal, pero Dalton era un rey que luchaba por su corazón. Pateó contra el peso helado, arrastrándolos a ambos hasta la orilla nevada del río. Se derrumbó, jadeando y con vapor saliendo de su piel, pero no había tiempo para descansar. El Eleyanena estaba azul. Sus labios se separaron y su aliento era un jadeo entrecortado. El frío la había paralizado. Celeste la había agotado demasiado. «¡No!», gruñó Dalton, presa del pánico, agarrándose el pecho. Se arrancó la camisa mojada y atrajo su cuerpo helado contra su pecho desnudo. «No puedes morir.
No después de todo lo que ha pasado. El calor no era suficiente, necesitaba un vínculo espiritual. Lo siento, susurró, apartándole el pelo mojado de la cara. Quería hacerlo con un anillo, pero necesito atarte a mí ahora mismo. Extendió sus colmillos con una silenciosa súplica a la diosa de la luna. Mordió a Yanipo en la unión entre el cuello y el hombro. No fue violencia, fue un ancla. Una luz dorada explotó entre ellos. El Eyanena jadeó, abriendo los ojos y dejando al descubierto el violeta intenso de Iris. La fuerza vital del rey Alfa se vertió en ella, reactivando su corazón y uniendo sus células. Ella se aferró a él, clavándole los dedos en la espalda. «Dalton, te tengo». Él enterró la cara en su cuello, lamiendo la marca hasta cerrarla. «Te tengo, mi reina». 2 semanas más tarde, la torre más alta era una sala de guerra de otro tipo, el Alto Consejo de Ancianos. 12 antiguos hombres lobo que dictaban las leyes se sentaron en el gran salón. Habían venido a juzgar a Dalton. «Arriesgaste la exposición de toda nuestra especie por una sola omega». El anciano Raymond declaró con ojos duros como el pedernal. «Hemos redactado un decreto, Dalton. Rompe este vínculo o abdica del trono». Dalton soltó una risa oscura y aterradora. «Ven a quitarme la corona, Raymond. Podemos hacerlo». Raymond se puso de pie, con el poder ardiendo en él. «Eres inestable». Las pesadas puertas se abrieron. El silencio cayó como un martillo. El Eyanena entró. Había desaparecido el calzado con cinta adhesiva y la sudadera con capucha de gran tamaño. Llevaba un vestido de plata líquida que se arrastraba como la luz de la luna, y su cabello castaño caía en cascada por su espalda. Pero no fue el vestido lo que heló la sala. Fue el peso sofocante de su aura. Sabía a ozono y a magia antigua. Leo caminaba a su lado, sosteniendo su mano sana y radiante. «¿Quién se atreve a amenazar a mi rey?», preguntó el Eyanena en voz baja. Su voz resonó contra las paredes con una fuerza sobrenatural. El anciano Raymond Paul se hundió en su silla. «Esta es la chica». El Eyanena se detuvo junto a Dalton, mirando al consejo con sus ojos violetas. «No soy la chica, soy la que arregló lo que 1000 de sus sanadores no pudieron. Y soy la que tiene la vida de esta manada en mis manos». Levantó la mano. Una niebla violeta se arremolinó por la sala. Los ancianos miembros del consejo jadearon cuando su artritis crónica, sus viejas heridas de guerra y su visión nublada desaparecieron al instante. «Puedo curar», dijo el Eyanena, cerrando el puño y apagando la luz. «O puedo quitarlo. No me pongan a prueba». El silencio se hizo tenso. Entonces, lentamente, el anciano Raymond bajó la cabeza. Se arrodilló. «Perdónenos, Majestad». Uno a uno, los miembros del consejo se arrodillaron. Los guardias se arrodillaron. Dalton los observó y luego tomó la mano de él en la nena y le besó los nudillos. «Presumida», le susurró. «Aprendí de la mejor», respondió ella con una sonrisa. Más tarde esa noche, la tormenta había pasado, dejando el horizonte de Seattle resplandeciente. El Eyanena estaba de pie en el balcón, envuelta en la chaqueta del traje de Dalton. Leo dormía dentro, por fin a salvo, por fin soñando sin dolor. Dalton salió y la rodeó con sus brazos por la cintura. «En las noticias te llaman la reina milagrosa». «Lo odio», rió el Eyanena en voz baja. «Yo solo soy el Eyanena. Tú nunca fuiste solo el Eyanena». La giró para que lo mirara, y sus ojos de acero se suavizaron. «Pasé mi vida pensando que el poder era el ejército y el dinero. No sabía lo que era hasta que entraste en mi habitación». El Eyanena le acarició la línea de la mandíbula. «Y ahora». Dalton se inclinó y le rozó los labios con los suyos. «Ahora sé que el poder es simplemente mantener con vida a las personas que amas». La besó profunda y lentamente, lleno de promesas cumplidas. Bajo la luna llena, el rey Alfa y su reina cantante de la luna estaban juntos. No como gobernante y súbdita, sino como iguales. La maldición se había roto, el cachorro se salvó, y el rey solitario finalmente encontró su hogar. Y esa es la increíble historia de cómo una chica subestimada cambió el destino de todo un reino. Desde zapatos con cinta adhesiva hasta una corona de plata,
Ella Nena demostró que el verdadero poder no tiene que ver con tu rango o tu cuenta bancaria. Tiene que ver con la fuerza de tu espíritu y el coraje de levantarte cuando todos los demás se sientan. Dalton encontró su humanidad. Leo encontró una madre. Y el mundo encontró una reina. Si disfrutaste de esta montaña rusa de romance, traición y magia, por favor, destruye ese botón de me gusta. Nos ayuda a crear más historias como esta para ti. No olvides suscribirte y pulsar el icono de la campana para no perderte el próximo episodio de Alpha Tales. ¿Qué te pareció la transformación de Ella Nena? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Habrías perdonado al consejo? Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.